¿Qué tal amigos? Ya que les gustó la dupla con Ramsey Ferrero, hoy les tenemos un tema bastante preocupante y yo diría incluso alarmante. Y Ramsey por ahora está encabezando lo que yo llamo las mamás leonas o las mamá oso, que justamente al ser madres de varones, dan la lucha contra el feminismo desde el mayor amor, que es saber de lo que es capaz de dar un hombre antes que esta sociedad lo destruya. Y en ese sentido, hoy les vamos a hablar sobre cómo el progresismo, pero en general el feminismo, está dañando a la sociedad a nivel emocional, psicológico e incluso psiquiátrico. Pues hoy más que nunca son sociedades medicadas, sin sentido y sobre todo con la masculinidad bajo amenaza y la feminidad perdida. Bienvenida, Ramsey. Muchas gracias, Mamela. Buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo contigo. El gusto es todo mío, más bien gracias por todo el conocimiento que nos traes. A ver, ¿qué tienes en bandeja? Bueno, el tema es que España, como bien sabéis, es el principal país de Europa, uno de los principales del mundo, donde el feminismo más fuerte está, más presente, más potente en todos los ámbitos de la sociedad. Y casualmente España, que no es un país grande, son menos de 50 millones de habitantes, 7 y pico, no llegamos a 48 millones, es el país del mundo donde más cantidad de ansiolíticos, tranquilizantes, medicación hipnótica para dormir, para la ansiedad, etcétera, se consume del mundo. Un país que no llega a 50 millones de habitantes. Esto es francamente preocupante, un país como España, que nunca ha sido un país de depresión o de personas quitándose la vida. Precisamente el clima, que sabemos que es un factor muy importante. Siempre se ha hablado de los países nórdicos de Europa, donde tienen muy pocas horas de sol a lo largo del año y en invierno pues prácticamente ni lo ven, ¿no? Que es como cielo gris. Y esto pues deprime muchísimo el sistema inmune, el sistema anímico. Y España, bueno, pues el estilo de vida, que siempre vivimos fuera, la alimentación mediterránea, un clima muy agradable a lo largo de todo el año, incluso en los momentos más fríos del año seguimos teniendo sol, el cielo azul y en general somos una sociedad muy alegre, muy de estar con los amigos, de quedar en el bar, en la cafetería, muy de socializar, ¿no? Sin embargo, somos un país que vamos cuesta abajo, sin frenos y acelerando, literalmente. O sea, la situación de las personas que se están quitando la vida, que por supuesto esto lo encabezan los hombres, mucho más, estamos hablando quizás de un 75% de hombres frente a un 25%, no tengo los datos aquí, pero vamos, esto es tan sencillo como hacer una pequeña una búsqueda en internet y lo podréis ver. En España ha crecido el tema de suicidios de forma alarmante, sobre todo en personas jóvenes, cada vez más jóvenes y estamos hablando de 11 personas diarias. Es que estamos hablando de algo de lo que se habla bastante poco, de vez en cuando pues sí que sale algo en unas noticias o algún programa en redes sociales, se va moviendo bastante el tema, ya que es escandaloso lo que estamos viviendo, algo que jamás. Es decir, ahora pues acabamos de vivir un suceso de unas niñas mellizas que se han tirado por la ventana, creo que tenían 12 años, pero es que hace unos meses vivimos exactamente el mismo suceso. Entonces, algo está pasando, ¿no? Y estamos en una situación que yo creo que es muy difícil. Estamos en un punto de no retorno. Creo que esto se solucionará con el tiempo y tengo la esperanza de que las futuras generaciones vean cómo están sus padres, cómo están sus abuelos y no repitan los patrones, porque el hecho de que España esté encabezando las listas y, bueno, pues tienes un montón de artículos que te he enviado que son periódicos principales, no son periódicos secundarios. Los principales periódicos te están avisando de que España es el país donde más ansiolíticos se consumen. Es que las cosas no pasan por casualidad, estamos en un momento de gran soledad, de un enfrentamiento social, por supuesto, una depresión económica horrible a nivel sociopolítico, económico, afectivo, en todos los sentidos.
España está en un punto de no retorno, de verdad. Hemos pasado de ser un país grande en tantos sentidos, con tantos recursos, con un futuro tan prometedor y es que estamos viviendo un gran éxodo. El gran talento se está marchando de España, la situación laboral está imposible, el tema del feminismo está hundiendo completamente las relaciones afectivas. Eh, y estamos en una lucha ahora mismo, es una pelea, ¿no? Hoy he publicado un vídeo en YouTube y uno de los comentarios me ha dado tanta tristeza, lo he leído ya muchas veces y muchos hombres me lo han comentado. Un hombre decía que la mujer nunca debe ser la prioridad de un hombre, que esto es lo que hemos aprendido, pero que el hombre ya se ha liberado de esa atadura con la mujer y que la mujer debe ser un complemento del hombre, que está muy bien, y que si la mujer se porta bien, entonces fantástico, pero que el hombre lo que tiene que hacer es crecer y conseguir cosas. Y yo pensaba, mira, tanto monta tanto, es que al final ese comportamiento, ese pensamiento es otro producto más del sistema. Esto no es casualidad. Es decir, tienes a las mujeres empoderadas diciendo no necesito a los hombres y ahora en respuesta tenemos a los hombres diciendo pues yo no te necesito a ti. Y la mujer está utilizando al hombre para tener simplemente relaciones sin ningún tipo de significado, sin ningún tipo de conexión energética, amorosa, emocional. No te digo que te cases, pero es que nos hemos ido a lo más vacío, existencialmente nulo, tanto hombres como mujeres. Y sí, ya sabemos que hombres y mujeres somos distintos en ese terreno, pero que seamos distintos, eso no quiere decir que el hombre sea un saco de huesos de carne y de hormonas, ¿no? Para descargar con una mujer. El hombre también tiene emociones, el hombre también tiene sentimientos, el hombre también conecta con una mujer. Y no sé, yo veo una sociedad completamente perdida, a la vez que Estados Unidos, que bueno, el tema woke o woke es que ahí está ya completamente desfasado y descarrilado. En España tenemos más el tema del feminismo y en Estados Unidos creo que tienen mucho más el tema de los géneros, bueno, ya sabes, ¿no? De a los bebés les educan sin género y bueno, es una auténtica locura. Pero en España creo que estamos, si no liderando, casi, en Europa desde luego, estamos liderando el mundo femenino, o sea, feminista, el empoderamiento de la mujer, que no es otra cosa que el hundimiento social de la mujer y acabará siendo también el hundimiento de los hombres si no frenamos esto. Ahora mismo es como la liberación del hombre. Ah, qué bien, ¿sabes? Pues obtengo lo que quiero de la mujer y yo sigo creciendo y la mujer se va a hundir antes, pero que al final esto nos va a hundir a todos, a nivel sociedad y a nivel individual. Gracias por trazar esos lazos. Yo estaba viendo estadísticas. En Ecuador estamos viviendo la ola más violenta de nuestra historia y justo tú decías que España tiene poca población, en Ecuador recién alcanzamos los 18 millones y ya fue como histórico, los progres indignados, que por qué somos tantos y en realidad somos pocos porque ya no estamos por encima del índice de reemplazo poblacional que es 2.1 hijos por mujer y pese a que estamos en la ola más violenta de nuestra historia, los suicidios siguen superando los homicidios. Y esto no ha tenido visibilidad y son justamente, como bien señalas, los varones los que más sufren este problema, pero paradójicamente, y fue nada menos que la Universidad de La Rioja, que es de España, pero que tiene alcance virtual internacional, desde un enfoque de género, que no puede faltar, destaca como la mayor incidencia de intento de suicidio es femenino. Y esa es la realidad. Estadísticamente son más las mujeres que intentan matarse y más los hombres que logran matarse. Eso podemos vincularlos a muchos fenómenos incluso cerebrales, porque el hombre tiende a tener una mentalidad enfocada en objetivos, entonces si él se propone matar, se va a matar. Mientras que la mujer tiene necesidades más comunicacionales y lo que está transmitiendo es un mensaje.
Entonces ella quiere ser escuchada, Ajá. él quiere lograr lo que se propone. Entonces esto es importante porque hay un porqué incluso a nivel cognitivo de este fenómeno. Pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿cuál es el nexo? ¿Qué es lo que hace el feminismo que propende al consumo de ansiolíticos e incluso al suicidio? Pues el consumo de los ansiolíticos es una consecuencia, es decir, nos venden una idea, ¿no? Como toda la publicidad, como hacen las películas, las series, te venden una fantasía. Y yo siempre pongo de ejemplo Sexo en Nueva York, una serie que batió todos los récords, que yo creo que todas las mujeres, al menos las que nos ha gustado pues el mundo de la moda y tal, pues a todas nos ha gustado esta serie. Y además tenía valores muy bonitos de amistad y tenía historias de amor, pero yo la vi hace muchísimos años y me encantó, pero mirando ahora hacia atrás, es una serie extremadamente feminista. Lo que pasa es que nunca lo pensé como tal, porque cuando yo la vi en su momento no había ninguna ola feminista, es decir, no sé, pues eran mujeres con distintos perfiles y simplemente estabas viendo la conducta de unas mujeres. Podías estar o no de acuerdo, pero era un entretenimiento. Pero realmente te estaban metiendo un mensaje, ¿no? Y tiempo después, años después, empezó toda esta ola. Entonces, claro, ¿qué es lo que te vende esta fachada? Esta fachada Hollywood, Nueva York, el consumo, los bolsos caros, todo este aspecto glossy, ¿no? Glossy de la portada de la revista y la ropa súper bonita y la felicidad a través de tener cosas, ¿no? Y de no tener ningún tipo de consecuencia. Es decir, hagas lo que hagas en tu vida, todo queda en el pasado, ¿no? Esto me recuerda un poco al Rey León, ¿no? Queda en el pasado y ya lo olvidamos, pero no. Lo que aprendemos en la vida es que todo tiene consecuencias y sacas del horno lo que metes. Y en esta filosofía que nos han vendido es como, tú puedes hacer lo que quieras, que todo queda atrás. Y cada día es un nuevo día, ¿no? Y no hay consecuencias. Hagas lo que hagas y cómo lo hagas, no importa, todo esto queda atrás. ¿Qué pasa? Que cuando esto lo llevas a la vida real, es muy diferente. Y el resultado es muy diferente. Entonces, las mujeres tienen unas expectativas de vida y tienen un objetivo, unas expectativas físicas de relación de amistad, de relaciones con los hombres, de todo, ¿no? Que yo siempre digo, Sexo en Nueva York tiene más fantasía que El Señor de los Anillos. Es que es lo más irreal que te puedes imaginar. Pero tantas chicas, y pongo esta serie como ejemplo porque es tan conocida, tan popular y tiene, no sé si fueron 10 años de serie continua, ¿no? Y viene además de un canal, el Cosmopolitan, que era el canal de las mujeres. Y bueno, hemos tenido muchos canales, pues aquí en España teníamos Divinity, y ahora ya no sé lo que hay más, pero todo esto es con lo que yo he crecido, ¿no? Tienes la generación del inicio de ese boom feminista, de la píldora, de la libertad sexual, etcétera, que es más de los 60, los 70, en los 80, 90 es como una estabilidad, ¿no? Cuando yo digo, estábamos perfectos, ¿no? Los 80, los 90, como que no había ningún movimiento de ningún tipo y todo el mundo era libre de hacer lo que quisiera y tal. Y durante los 90, en mi adolescencia, es cuando empezamos a vivir, empiezan a salir todo ese espectáculo tan glossy. Y claro, las que en los 90 éramos adolescentes, ¿no? Pues ahora 35 para arriba. ¿Y qué pasa? Que de pronto te das cuenta de que nada de lo que te vendieron es real. Y que ahora ya no puedes volver atrás. There's no going back. Ya no puedes volver a empezar. Puedes ser una niña, un adolescente, y es cuando se dan cuenta de que sí, todo lo que haces en la vida tiene un resultado y tiene unas consecuencias. Y el empoderamiento de yo no necesito a un hombre y yo voy a tener mucho dinero, todo eso es completamente falso. Somos seres sociales y las mujeres más todavía. Las mujeres tenemos un instinto que hay algunas que no, pero nos venden que la mayoría no lo tienen, cuando es todo lo contrario.
Y nos hemos quedado envueltos en una sociedad materialista, consumista, egoísta, individualista, que se le da más importancia a tener un supercoche, un super bolso o muchos bolsos, o tener un vestidor, o tener, no sé, montones de cosas. Y a la mujer que tiene niños constantemente es como, oh, fuiste madre joven, has tirado tu vida. Y a esa mujer se le hace creer que se le ha quitado lo más importante de la vida. Por eso hay tantas madres narcisistas, que siempre las ha habido, pero es exagerado lo que tenemos hoy en día. Es espantoso la cantidad de mujeres que están tratando como auténtica basura a sus hijos, o que están diciendo cosas como que se arrepienten de ser madres. Oye, que lo dicen abiertamente, ¿eh? Que no lo dicen en petit comité después de tomarse 3 margaritas con una amiga de, ay, claro, porque yo, fíjate, no, que lo dicen. Oye, pues yo lo digo abiertamente, y a mis hijos también les digo que no tengan hijos. Claro, es que esto te deja la cabeza completamente tarada, porque nos han dicho que lo que es importante en realidad no significa absolutamente nada, porque tener solamente te proporciona ese momento de excitación, de placer, de ilusión. Y sí, está muy bien tener cosas o comprarte un coche nuevo, esto lo hablamos la última vez, ¿no? Esa dopamina que sientes, ¿no? ¡Ah, qué bien, qué ilusión! Pero eso no es felicidad. Eso no te va a acompañar toda la vida. Te dura lo que te dura. Unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas y poco más. Bueno, semanas. Y bastante estoy diciendo, ¿no? Con semanas. Y eso crea un grandísimo vacío en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestra persona. Y nos hemos convertido en robots programados para tener cosas y esquivar. Estamos esquivando lo que en realidad es lo más importante, que es el amor, la maternidad, formar una familia, el tener a una persona que daría la vida por ti. ¿Qué puede ser más importante que eso? Qué bonito. Lo mencionamos así superficialmente y es algo en lo que yo quiero profundizar mucho más. Y es que hasta la década de los 90, sobre todo en Estados Unidos, era la costumbre que en las escuelas los varones aprendían carpintería y las mujeres economía del hogar. Y esto justamente enseñaba valores como reciclar y hacer las cosas para durar. Y esto era justamente el antídoto contra la cultura del consumo. Estadísticamente hoy la mujer es el motor del consumo, es decir, la mujer es el motor de la cultura consumista. Aplica no solo en lo material, sino incluso también en lo psicológico y lo afectivo, como bien mencionas, porque incluso las relaciones ya no son vistas como algo para cuidar y durar, sino como algo pasajero, y si lo trasladamos al lo que llaman producto de esta relación sexual, que es el hijo, también se descarta. Entonces, esta cultura del descarte es impulsado por la mujer desde el feminismo y desde esta cultura incesante y que produce enorme insatisfacción, como bien señalas. Y es muy interesante y muy importante señalarlo porque no se toma como algo inconexo, ¿no? No sé, y cuando uno, o tú, por ejemplo, que hablas mucho más del tema tradicional y muy a tu estilo, muy rockera, con tus buzos de capucha, que sabes que soy tu fan, me encanta. Y me parece súper interesante eso porque es todo lo que representa, ¿no? Es cuidar. Y aquí hay un dato curioso. Hay un meme que me encanta, el feminismo no tiene madre sino padre, porque quien crea el término es un hombre. Y este señor de apellido Fourier, él no es parte sino producto de la Revolución Francesa, siglo XVIII, y Fourier estaba en contra del matrimonio. Entonces, yo en las clases de historia que doy lo he consagrado como el primer aliade, porque él, justamente, ¿qué es lo que te propone el aliade? Él no te propone fidelidad, lealtad, posteridad, prosperidad ni estabilidad, sino todo lo contrario, que es lo pasajero. Entonces,
la raíz de la cultura del consumo está en el pensamiento. Y él era socialista utópico. Y es importante porque él era justamente utópico porque nace de la fantasía y no de la realidad, ¿no? Cuando uno baja a tierra, ve que todo aquello que ofrece no es tan bonito como ostentan. Hay un arraigo filosófico muy fuerte en esto, sobre todo a mi criterio plasmado en el libro del coautor del Manifiesto Comunista, Federico Engels, El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Que ellos ya son socialistas científicos, porque ellos tienen una fórmula, y esta fórmula requiere ingeniería social. Y hay una oración en ese libro que dice, y todo quedará hecho. Cuando todo quedará hecho es este proceso final que es que, cuando hay una moral subjetiva, cuando la mujer decide estar con un hombre sin pensar en las consecuencias económicas. Súper interesante, porque estamos hablando de reproducirse sin pensar que es que mi posteridad es lo pasajero, es no pensar en las consecuencias futuras. Y ahí dice, cuando se logra una moral subjetiva, todo quedará hecho. Donde ya no hay una moral común, donde ya no hay una noción social del bien y del mal, sino que cada uno, ahí todo quedará hecho. Y vemos que estamos en ese momento histórico y ahí no sé qué término usan en la madre patria. Cuando uno es muy religioso, en Perú dicen cucufata, en Ecuador dicen chupa, en México dicen mocho, en Argentina no lo voy a decir porque me parece muy vulgar y desagradable, pero me lo dirán. Pero antenoche salí a cenar con amigos y se baja una señora del auto con un escote y con los pechos subidos hasta como por acá. Y un jean que mostraba, o sea, mucho, porque se puede equilibrar, ¿no? Uno puede ser un poquito atrevida, pero siempre equilibrarlo. Pues era una... Con clase. Exacto, con cierta elegancia. Entonces, de hecho, hay como un triángulo de aquello que no debe repetir. Si muestras aquí, aquí no, y así. Entonces, yo pensé, no me imagino que se baje un matrimonio del coche y el esposo haciendo un esfuerzo sobrehumano para no mirar y las consecuencias que va a producir. Entonces, yo ayer di una charla para jóvenes en una parroquia y les expliqué en materia de oferta y demanda. Como las mujeres regulamos la oferta y la demanda del sexo, la sobreoferta de sexo baja la demanda de compromiso. Por eso, cuando una mujer sale con ropa atrevida, va a recibir más comentarios y miradas de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Porque la que sobrevende baja la oferta. Entonces, va más allá de la competencia intrasexual femenina, que puede ser muy adjetivos sobran, ¿no? Pero puede ser muy implacable. Pero además hay un afán de cuidar esa cohesión social, ¿no? Y también, y eso ya llevándolo más a un plano espiritual, en una confesión me dijo un sacerdote, no hay mayor acto de amor que cuidar de la pureza, porque es cuidar del alma del otro. Entonces, saber cómo mis actos, incluso cómo yo me llevo, digamos, o cómo me proyecto, puede impactar al otro. Y me parece una forma muy generosa de vivir en cuanto no solo estoy pensando en mí. Y eso no es pensar que el hombre es un orangután, ¿no?, que se guía por impulsos, sino justamente reconocer el impacto que tenemos nosotras sobre los demás, ¿no? Absolutamente. Entonces yo pensaba, de hecho a mí me ha pasado, y bueno, primera vez que lo digo en pantalla, cuando yo usaba el metro, que dicen subte en Buenos Aires, si yo veía un caballero con pelo en la ropa, le quitaba, porque decía, seguro era alguna chica en el metro y va a llegar a su casa, ¿de quién es este pelo rojo? Entonces, son detalles, ¿no? Son detalles que pueden causar deterioro. Entonces, es importante ver esa consecuencia. Y ahora voy a poner en pantalla, ya que mencionaste el tema de Sex and the City, o no sé cómo las distintas traducciones. Sí, Sexo en Nueva York en español. Ah, ya, gracias. Entonces, pregunta, ¿la serie promociona el feminismo o los estereotipos como si estos fuesen dos conceptos antagónicos? Porque dice el feminismo hegemónico que lucha contra los estereotipos, pero lo que hace es exacerbar los estereotipos y les lleva a sus extremos.
Entonces, muy importante señalar esa primera contradicción. Yo vi un capítulo, yo no vi la serie, vi un capítulo, el personaje que era la pelirroja, y ella dijo que ella nunca había tenido un orgasmo porque era católica. Y dice, qué poco conocimiento doctrinal, ¿no? O sea, creo que era una cosa como, ¿qué? ¿Perdón? Entonces, totalmente desconectado, pero aparte son los estereotipos que quieren generar, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, no sé si lo ubicas, fue candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, es padre de 9 hijos. Wow. Entonces hicieron un meme buenísimo que dice, cuando dicen que a los católicos no les gusta el sexo, los católicos. Entonces, ¿no? Está la diputada Teresa Marinovich, que tiene 9, y yo hice un programa, no sé si tú la conoces, con una española en Info España, que es mamá de 13. O sea. Ostras, sí, o sea, el canal lo conozco, el de Aroa. Sí, no sé quién es, pero me acuerdo de lo de los 13 hijos, porque eso no pasa desapercibido. Sí, y más en España. Entonces, sí. O sea, es no solo la forma en la que transmitían la sexualidad, sino los mensajes que tácitos o implícitos o digamos, y de forma incluso inconsciente. Yo creo que causó mucho cambio, no para bien, y un vacío bastante fuerte, y algo que nuevamente, el tema de los estereotipos, algo que dicen combatir, pero yo lo que veo es una deshumanización total del varón, la forma en la cual lo tratan como un objeto, porque dicen luchar contra la objetivización. No sé si allá se usa el término ganado. Ahora se usa mucho el término ganado. Total, qué mal está el ganado. Sí, salen las amigas y tal, y el ganado, hace ya años que se dice esto, sí. Me parece, o sea, nuevamente, ¿no? Como decía Chesterton, en tiempos de adoración animal habrá sacrificio humano. Hay una humanización del animal y una animalización del ser humano. Es verdad. Y el que sean mujeres, ¿no? Porque que sean mujeres las que acumulan su ganado, me parece muy fuerte. Una pasada, sí. Es una pasada. Sí, es que es curioso el tipo de terminología que se elige para referirse a ciertos aspectos, en este caso, pues a las opciones masculinas cuando sales. Yo lo he escuchado, la verdad es que muchas veces, y esto es muy curioso, ¿no? En lo que tú dices, el venerar o poner a los animales como lo más importante, cuidarlos, respetarlos, los animales son amigos, no comida, pero sí, pero las mismas personas que dicen estas cosas es que ni siquiera visitan a su abuela, por ejemplo, o a su madre, ¿no? No tienen la más mínima empatía con un compañero de trabajo o a la hora no sé, de discutir, no tener la capacidad de pedir perdón. Pero no te comas un animal, que son amigos, no comida. Qué locura, qué locura. Sí. El rescate de los animales. Hay niños que viven en hogares desestructurados, ya no hablemos del hambre, evidentemente, pero vamos a rescatar animales. Que, ojo, yo siempre he sido súper defensora de los animales y siempre he amado los animales, pero hemos llegado a un punto, lo siento, de absoluta estupidez. O sea, que es que ya lo que crean es el efecto contrario. Yo he sido súper de animales y los animales los adoro y tendré una granja llena de animales y tal, y pobrecito los animales. Yo he sido muy así y ahora, cada vez que escucho un mensaje de esto me dan ganas de ir a comerme un chuletón. Es que despiertan el efecto contrario. Es que un punto en el que es todo una campaña. De acuerdo, yo jugué fútbol este fin de semana con unos muchachos de la parroquia. Estuve en el barrio más peligroso de la ciudad más peligrosa del país. Wow. Y entraba un gatito a la cancha y nos turnábamos
los jugadores cuidándolo porque entraba y le pisábamos. Y de un pelotazo literal lo podíamos matar. Entonces tenemos esa sensibilidad que remarcas y que creo que es muy noble, pero tal como mencionas, Absolutamente. es tan exacerbada esta propaganda que ya cumplí un año de cuando fui a Praga y me dicen, ¿qué te gustaría comer? Y yo dije, algo que haya sufrido. Madre mía. Y me trajeron una rodilla de cerdo con un cuchillo. Ay, Dios. Era como estar en una taberna del Señor de los Anillos. Del medievo, sí. Sí, y te llevan a eso y como dices, y lo hablamos en el programa pasado, lo mismo respecto al tema de la homosexualidad. En lugar de algo que uno lo toma con la suavidad que quizás merezca, o sea, del conflicto que tiene una persona o de la afectividad que tiene una persona, genera rechazo porque te lo restriegan en la cara, te lo meten hasta lo más, hasta en la sopa, como decimos. Total. Entonces logran la reacción opuesta, logran polarización, logran rechazo. Pero yo quiero agregar un aporte histórico. Y es que esto no es algo de ahora. Le construyeron en el Reino Unido un monumento a Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst fue una de las sufragistas más destacadas en el Reino Unido y ella encabezó una iniciativa que produjo el suicidio masivo de miles de varones, no solo hombres, sino también adolescentes. ¿Por qué? Por la campaña de las plumas blancas, donde si un varón no quería ir a la guerra, le colocaban como símbolo de cobardía. Y en el caso de los adolescentes, todavía no tenían edad de ir a la milicia, y les hacían una campaña psicológica que conducía a su suicidio. Hubo casos de disparos, hubo casos también de intoxicación por gas. Entonces, de estas campañas que abogan por los derechos de los varones, hubo una gran protesta que cómo puede ser que esta mujer que llevó a la muerte de tantos hombres. Y aquí hay algo importante, cuando se habla de violencia, y aquí hicimos con una agrupación de influencers de acá de Hispanoamérica, una campaña por el Día de la Madre que se llamó Gracias por Dar, de cómo en la era del empoderamiento femenino permitimos que el estándar de valor sea la productividad masculina. Y no valoramos aquello que es inherentemente femenino como la compasión, como el dar, ¿no? Como todo aquello noble que nos caracteriza, que también tenemos partes negativas, pero aquello que es lo noble. ¿Por qué lo remarco? Porque justamente en la era del empoderamiento femenino es donde menos se ve esto, donde hay un olvido total hacia la verdadera empatía, hacia lo que sufren los demás, y todo se ve en función del poder físico, que es masculino, pero poco nada se dice del poder blando, que es el femenino, que es el comunicacional. Esta mujer, sin lastimar físicamente a nadie, logró matar a más de 10,000 muchachos. Entonces, nuestro poder de la palabra, del discurso, de la influencia, es tan grande que podemos doblegar ejércitos y podemos causar suicidios masivos. Entonces, saber que cuando se habla de feminismo radical, creen que son unas locas extremistas, pero radical viene de raíz. Acorde más violento, más fiel a su raíz. Entonces, dejar en claro que esto no es un fracaso de la actualidad, sino que es un legado que lleva más de un siglo, ¿no? Entonces, conectar en ese sentido, y lo que bien señalas de la madre patria, está también pasando en nuestras naciones. Y si no te incomoda, como recién hubo elecciones en España, te pregunto en ese sentido. Hubo un meme buenísimo que decía que el fracaso de Podemos fue justamente porque perdieron el apoyo del feminismo, dado que por el tema trans relegaron a la mujer. Entonces, ¿cómo esto causó una especie de abandono en su radicalidad? ¿Cómo lo viste? ¿O ves la Totalmente. Sí, no es ahora de las elecciones. Ahora, claro, se ha visto en el resultado, pero hace ya bastante tiempo que esto lo llevamos viendo porque, bueno, mismamente en la manifestación, el 8M, se veía, hubo muchísima confrontación porque
claro, ¿cómo puedes ser feminista? Es decir, supuestamente estás buscando mejorar la vida de las mujeres o según lo ponen, ¿no? Pues dar a las mujeres los derechos que supuestamente no tienen, etcétera, pero estás permitiendo que los hombres se disfracen literalmente. Bueno, es que ni siquiera disfrazarse. Es que un hombre siendo hombre, simplemente diciendo que es una mujer, ya automáticamente se pone en la posición de una mujer. ¿Qué sitio queda para una mujer? Es que es sencillamente imposible en tantos ámbitos. Y por lo tanto se han enterrado solos. Es que hay veces que hay que dejar, ¿no? Y dices, bueno, ya se van a matar entre ellos. Y así parece que está ocurriendo. En cualquier caso, el sistema político y la situación que tenemos, bueno, pues si es que siempre se están pasando la pelota de uno a otro, ¿no? Del PSOE, el Partido Socialista, ahora al PP. Y han adelantado las elecciones que teníamos a final de año y ahora van a ser el 23 de julio. Bueno, pues ahora nos esperan estos 2 próximos meses de no parar de campaña electoral y todo pues para un resultado que ya sabemos cuál va a ser, que bueno, pues Feijóo será el nuevo presidente de España, que el cambio desde luego no va a ser para bien, o sea, lo mismo me da que me da lo mismo, pero en este caso yo creo que va a ser, aunque la gente crea que no, peor todavía de lo que tenemos. No quiero ni imaginarme, yo ya estoy a punto de hacer las maletas porque estoy segura de que va a salir este hombre y miedo me da, ya que con el evento 2020 este hombre, el que se presenta como candidato de la presidencia española, estaba en Galicia y lo que hizo durante el evento 2020 en Galicia, están diciendo que viene otro evento de estos, ya están anunciando y miedo me da, se me ponen los pelos de punta. Pero el tema de Podemos, pues era cuestión de tiempo. Se han enterrado solas. He dicho solos, pero en realidad son solas porque son principalmente mujeres. El capo ya se fue. Pablo Iglesias ya no está. Claro. Y quería conectar un ratito, y gracias por esa intervención, el tema que estaba mencionando, porque me llama mucho la atención que ABC, que a mí me encanta ABC en todo lo que es la defensa de la hispanidad, pero vemos que este germen del feminismo está tan enquistado, porque también han tenido unos cuantos sesgos que no comparto, y creo que ahí es importante señalar justamente, tienen este artículo sobre Emmeline Pankhurst, la sufragista más feroz, ¿no? Harta de los buenos modales, emancipación femenina, militantes, y aquí dice algo muy interesante. No obstante, el apoyo moral a las tropas les permitió ser consideradas al finalizar el conflicto en 1918. Durante la postguerra sucederían grandes avances para el sufragio femenino. 8 millones de mujeres obtendrían el voto. Esto es súper interesante porque a lo largo de la historia, a la mujer no se le ha exigido un solo deber a cambio de un solo derecho. En cambio, el hombre, que tuvo más derechos civiles que las mujeres, tenía que estar dispuesto a dar el derecho a la vida, el derecho natural, a cambio de sus derechos civiles. En cambio, como acabamos de ver y constatar, el feminismo ofreció al varón como carne de cañón que él vaya a la guerra a cambio de nosotras obtener el voto. Entonces yo a ti, papá Estado, te voy a dar siervos dispuestos a sacrificarse a cambio de tú permitirme a mí votar. Yo estuve en un panel este viernes que se lanzó un instituto y hablamos de la democracia y dije, vean el caso de Suiza, que es el ejemplo perfecto del éxito de la democracia. En Suiza, el servicio militar es obligatorio para los varones y las mujeres votaron abrumadoramente a favor. Esa es la bendita democracia, que tú como mujer puedes mandar al hombre al matadero. Entonces es súper curioso este fenómeno y yo sé que para mucha gente resulta radical o extremista que destaquemos este tipo de cosas, pero es importante que se conozca la historia, ¿no? Y en ese artículo de ABC destaca la ley del gato y el ratón, que es una ley que se promulga en 1913, ya que el feminismo de primera ola, el sufragismo, era considerado un grupo terrorista porque hacían atentados, quemaban iglesias, entregaban coches bomba, cartas bomba,
Incluso hubo un atentado suicida que se aventó contra el caballo del rey. Entonces, es muy importante ver cómo cuando hablamos de radical, hablamos de raíz. Las violentas siempre fueron violentas. Y lo preocupante es que las masas, las que vieron Sexo en Nueva York, lo ven, como dices tú, glossy, pero las militantes saben muy bien que por medio de la violencia logran lo que quieren. Ahora, sé que estás un poquito apurada, si te tienes que ir, te vas nomás y yo le doy cierre. Y sí, no sí, es que son ya casi, son menos 25 y me tengo que marchar, sí. Si quieres, deja una despedida y yo te vas y le agrego un pequeño cierre. Ok, genial. Pues nada, Mamela, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer siempre charlar contigo y cuando quieras a mi canal, yo al tuyo, estamos en contacto y creo que hacemos un buen tándem y es importante que hagamos llegar este mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones. Qué hermosa, gracias por tu tiempo y sobre todo por tu ejemplo. Se puede ser madre, esposa y cool a la vez. Gracias. Besos a todos. Chao, chao, hasta pronto. Bueno, entonces para dar cierre, lo que estamos destacando es que estadísticamente, acorde más avance el feminismo, más aumenta la depresión e incluso el suicidio. Y esto afecta no solo a las mujeres, sino incluso a los varones. No me canso de recomendar el documental Mártires del Matrimonio. Estuvo en Netflix, es realizado en la India, de cómo las leyes feministas dañan sobre todo a las mujeres, porque producen no solo suicidio masculino, sino incluso femenino, puesto que en una cultura donde el honor es tan importante, una mujer cuyo hermano, padre, esposo, novio, ser querido, es acusado falsamente gracias a estas leyes, el suicidio se vuelve un recurso. Entonces, ver cómo esto no hace bien a nadie, al contrario, hace muchísimo daño. Y ya hay estudios al respecto, les voy a compartir un par ya para irle dando cierre, porque tengo que hacer otra entrevista. A ver si me permiten, tengo un estudio de Yale, aquí está. The Paradox of Declining Happiness, ¿no? Entonces vemos que estadísticamente las mujeres son cada vez menos felices. Desde una óptica de género acusan y es porque los hombres no ayudan lo suficientemente en la casa, pero vemos que los hombres antes ayudaban aún menos en la casa y las mujeres eran más felices. Lo que predomina en la tristeza, depresión y propensión al suicidio, vemos que estadísticamente se debe a la falta de sentido, a la falta de propósito y sobre todo a la falta de pertenencia. Si bien históricamente el hombre ha sido sacrificado por el bien de la patria, de la familia, de la nación, también tenía un reconocimiento por su valor acompañado de un discurso elevado por la propia mujer. Hoy el hombre no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene objetivo, no es valorado, al contrario, es vilipendiado. Y a la mujer, paradójicamente, que se le dice que no necesita de un hombre, está sobrecargada de trabajo en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar, y sin ese acompañamiento, sin ese complemento, y ni se diga el elemento espiritual, que es el bien mayor, que es la trascendencia. Entonces vemos que esta sociedad de consumo no tiene una contraparte espiritual, sino que limita a lo material. Lo aplica no solo al consumo de bienes, sino incluso al consumo de relaciones. Esto se exacerba con el feminismo conocido como de segunda ola, el de la revolución sexual, que desprende al acto sexual del amor, del compromiso, de la reproducción. Y vuelve a la mujer aquello que critican del varón, que objetiviza al sexo opuesto y le vuelve meramente carne. Entonces, desde ese espacio llamamos a la reflexión, al amor, a la comunión entre los sexos, a ser una sola carne, a amarnos más, a cooperar más. Y esto va a reducir la violencia en nuestra sociedad, primero hacia los más indefensos, pues dejarán de ser descartables y pasarán a ser valorados, y le dará al hombre un propósito por medio de la caballerosidad, le dará un valor con el sentido de propósito, y a la mujer le recordará cuánto vale y cuánto merece ser protegida.
y no nos importa que nos acusen de estereotipos, porque lo que son es arquetipos. Creemos que el hombre es defensor y protector y la mujer custodia de la moral y la belleza. Así que desde este espacio nos vemos hasta una próxima entrega. Femenina sí, feminista no.